Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Acá felices y contentos, tratando de ser instrumentos del Señor y de la Virgencita para traer un programa que nos haga crecer en la fe. Rafa, estoy muy contenta por la cantidad de gente, la acogida tan grande que ha tenido nuestro canal de YouTube /En la Iglesia Radio María. De verdad que los contenidos han sido súper interesantes. El programa del Santuario de la Virgencita de Santa Nudos fue espectacular y muchos otros. Así que yo los invito a que si usted se perdió algún programa, puede ir a youtube.com/En la Iglesia Radio María y ahí los puede volver a escuchar o, por qué no, aprender cosas nuevas que usted no sabía de nuestra iglesia. Así es. Y cuéntame, Andrea, tenemos un invitado de lujo esta tarde en la iglesia. Claro que sí, es una persona muy querida por todos. Es el Padre Jordi que nos acompaña desde Georgia. Padre Jordi, buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga a ustedes dos y a todos los que escuchan igualmente. Gracias. Padre, de verdad que nos da mucha alegría tenerlo nuevamente en nuestro programa. Recuerdo el primer programa lo hicimos, usted venía manejando desde Georgia hacia la Florida y en ese trayecto pues tuvo la amabilidad y la valentía y el riesgo de participar en nuestro programa. Así que de verdad... No se preocupe. Que no fue en vídeo y no quite los ojos de la carretera. Sí. podemos dar testimonio de ello, está íntegro. Padre Jordi, estamos viviendo momentos en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia bastante serios. Vamos a adentrarnos un poquito en esta realidad, pero antes, ¿por qué no hace usted una oración para que todos quienes nos oyan reciban de cerca esa fuerza del Espíritu Santo y el amor del abrazo de la Virgen María? Totalmente. Si no oramos, hermanos, solamente hacemos ruido y no crecemos y no cambiamos. Vamos a orar. Les invito a todos que abramos el corazón y cuando oramos, el que interpela es Jesucristo mismo, es Dios que nos habla, que nos envía su Espíritu. Señor, enséñanos a estar abiertos a tu palabra, a que nos sorprenda, a que nos impulse a nuevas fronteras, a que nos cambie nuestra perspectiva, que nuestra oración no esté centrada en lo que nosotros esperamos, lo que nosotros queremos. Ven, Señor Jesús, haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Somos tuyos para siempre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, y con la intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. Amén. Padre Jordi, para quienes no le conocen, voy a tratar de hacerle una presentación. El Padre Jordi Rivero, entiendo, es originario de Cuba, ¿correcto? Así es. Muy bien. ¿Y estuvo por cuántos años en la arquidiócesis de Miami como presbítero? Bueno, yo sigo siendo de la arquidiócesis de Miami, Okay. pero ahora estoy, entre comillas, retirado. Okay. Y entonces, por
providencia de Dios, es algo un poco largo de explicar, lo que jamás me imaginé. El Señor me trajo acá al norte de Georgia, donde vivo en un área rural, en una cabaña de madera. Muy bella, por cierto. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo hizo el Señor para ponerlo allá en Georgia? Bueno, pues como te digo, es un poco largo, pero va a ver cómo puedo explicar rápido. Ya desde el principio, en el año 76, cuando fue la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, el Señor me mostró y cada vez más que estamos en una gran batalla espiritual y que la base de esta batalla la vemos, o sea, la batalla la vemos en las cosas que están pasando, las violencias, etcétera, pero en el fondo es una batalla espiritual y lo espiritual es lo que mueve a lo físico, ¿no? Y entonces empecé a comprender que el Señor quería que su pueblo se prepare, se forme y se entregue, ¿no? Se prepare, se forme, se entregue a Él para esta batalla espiritual y que los que no lo hacen, la corriente los va a barrer. Y uno de los aspectos importantes es un compromiso fuerte de la oración y de apertura, porque muchas veces oramos pidiendo algo que ya tenemos predispuesto, pero realmente en la oración debemos de ser como María, que dice, hágase el fiat, ¿no?, de la Virgen, y dejarnos sorprender por el Señor, dejar que el Señor nos lleve a donde nosotros no esperábamos y no queríamos. Si uno ve, por ejemplo, en el Evangelio, por lo menos 3 veces, 3 que aparecen en el Evangelio, Jesús les dice a los discípulos que vamos a Jerusalén y que Él ahí va a ser crucificado, va a morir. Y las 3 veces los discípulos se resisten, ¿no? En la primera de las veces, hasta Jesús le tiene que confrontar a Pedro y decirle, apártate de mí, Satanás, bien fuerte. Y Pedro, que en ese momento está impulsado por Satanás, parece que está siendo buena gente, porque le está diciendo a Jesús, no vayas. Es como un papá o una mamá que están preocupados por un hijo, no hagas eso, que es peligroso. Entonces, igualmente el Señor lleva tiempo advirtiéndonos, llamándonos, y nosotros no estamos resistiéndonos, ¿no? Y una de las cosas que el Señor también nos pide es que vivamos en comunidad, de alguna forma de comunidad. De hecho, cada parroquia está llamada a ser una comunidad de fe. Entonces, en alguna forma de comunidad donde los cristianos se unan y entren en una alianza de amor y un compromiso mutuo, de manera que la parroquia no debe ser un lugar que uno va simplemente pues a la misa y ya, sino que debe de formarse vínculos de compromiso mutuo entre los cristianos, de amarse. Ámense los unos a los otros. Entonces es algo muy profundo. El amor no es algo teórico. Entonces, bueno, esto llevó a la fundación eventualmente en el 2008. Es muy largo, así que voy a resumir. En el 2008 se funda Amor Crucificado y el Señor empieza a hablarnos de algo para mí nuevo, que es el victimazgo de amor, o sea, ser víctimas de amor. Y honestamente al principio esto me causaba rechazo. El Señor se lo puso en el corazón de la señora Lourdes, que es la cofundadora de la comunidad, y yo lo escuchaba y yo estaba un poco como, ¿se acuerdan lo que le pasó a Herodes? Que le gustaba oír a Juan Bautista, pero lo tenía encerrado, ¿no? O sea, me gusta oír, pero esto no es para mí, ¿verdad? Y entonces, a raíz de ese mismo año, un retiro sacerdotal que estábamos todos los sacerdotes adorando y cantando ven Espíritu Santo, lléname de tu fuego. En esa experiencia
un sacerdote se paró y tuvo una palabra profética, y el Señor nos dijo: me piden el fuego del Espíritu Santo, pero yo les pregunto, ¿dónde está la víctima? Yo me quedé tan sorprendido y entendí que no puede haber una efusión del Espíritu Santo plenamente si no hay un victimazgo de amor. ¿Por qué? Porque, hermanos, es como un matrimonio. Supón que tú pienses en un matrimonio, pero una de las dos partes no se quiere entregar del todo. ¿Puede haber matrimonio? No. Entonces, el victimazgo de amor, yo lo veía como que es algo terrible, como que me estoy ofreciendo para que me caiga la lepra, ¿verdad? Y no es esto, ¿no? Si uno lee a Santa Teresita de Jesús, ella entiende el victimazgo de amor como que Jesús tiene tanto amor y lo quiere derrochar sobre nosotros, pero no encuentra en quién entregarlo. O sea, no hay quien quiera recibir tanto amor. Y entonces ella dice: dámelo a mí, Señor. Y ella entiende que ser víctima simplemente es rendirse del todo, hacerse vulnerable del todo, como un corderito que se pone en tus manos, ¿no? Que Dios puede hacer con nosotros lo que quiera. Eso es la víctima de amor. Entonces no es la víctima de la justicia para que me caiga un rayo, ¿verdad? Sino es una entrega, se podría asemejar, la entrega nupcial a Jesucristo. De hecho, Santa Teresita entra en las nupcias de amor con Jesús, se casa con Jesús. Y nuestra alma anhela esto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos miedo a Dios y vivimos en esa tensión. Amo al Señor, pero en el fondo me da miedo la entrega total. Me da miedo hacerme vulnerable a lo que Él me pueda pedir, ¿no? Y entonces el Señor quiere confianza, ¿verdad? Es lo que le dijo a Santa Faustina: Jesús, en ti confío. Esto es clave, esto es clave. Si no hay confianza, no puede haber plenitud de vida en el Espíritu Santo y nunca seremos felices. Y vamos a vivir siempre negociando con Dios, queriendo ser buenos para ir al cielo, pero sin comprometernos demasiado porque tenemos miedo a dónde nos pueda llevar. Y entonces así se forma amor crucificado, ¿no? Es una comunidad llamada a un camino de formación que el mismo Dios nos fue inspirando, que se llama el camino sencillo de unión con Dios, que después el Señor nos lo dio como libro. De la experiencia de la comunidad surge este libro que se puede adquirir, se puede bajar gratis en digital, se puede bajar gratis de nuestra página amorcrucificado.com, o también se puede comprar, ¿no? Pero lo importante que quiero decirles es, hermanos, hemos entrado en una fase más profunda de la batalla espiritual, y los que no se dejan llevar por el Señor y no se fortalecen en su vida interior en oración, se los va a llevar la corriente. Y lo que estamos viendo, que es la raíz de toda la crisis que estamos viendo, es una profunda ceguera espiritual. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen corazón pero no sienten. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Pues por falta de intimidad con el Señor. Y San Pablo lo pone muy claro en su carta la primera capítulo de la carta a los Romanos. Si empiezas a leer en el versículo 18, Romanos 1:18, porque no adoraron y no le dieron gracias a Dios, porque no adoraron y no le dieron gracias, Dios los abandonó a sus propios deseos. Y creyéndose inteligentes, se quedaron estúpidos, se hicieron estúpidos. Así mismo lo dice. Sí. Algunas versiones lo dice con otras palabras, pero esto, ¿no? O sea, creyéndose inteligentes, se quedaron estúpidos. Y hoy podemos ver muchas personas que pueden tener doctorados, que pueden ser capaces de funcionar bien en su trabajo, pero son profundamente estúpidos en lo profundo de lo que importa, que es
el sentido de la vida, a dónde vamos, para qué estamos aquí. Entonces, esta es la crisis en que estamos. Es una crisis fundamentalmente espiritual porque la humanidad se ha ido apartando de Dios y los valores cristianos han ido erosionando de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, estamos viendo en efecto el fin de la cristiandad. No el fin del cristianismo, el fin de la cristiandad. Y esta es la distinción. La cristiandad es la influencia que tiene el cristianismo en la cultura, ¿no? Para formar una sociedad donde hay ciertos valores que, aunque las personas no sean cristianas, se entiende que hay un valor a la vida, que hay un derecho de libertad de prensa, que hay libertad religiosa, que la familia nuclear es la base de la sociedad, con un hombre, con una mujer, con sus hijos. Todo esto que hace unos años atrás era aceptado y reconocido por la inmensa mayoría de la población, hoy día ya no. Hoy día ya no. Y esta es la erosión que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan orantes. Entonces, cuando no hay sal en la tierra, cuando no hay luz en el mundo, ¿qué pasa? Pues todo se corrompe. Entonces, un pequeño resto es necesario en estos tiempos. Es el remanente fiel que el Señor quiere suscitar, a través del cual el Señor va a vencer en esta batalla, ¿no? Pero la batalla va a ser muy fuerte y muy grande. Pero no tengamos miedo de ser esas boinas verdes, ¿no? Del Señor, ese remanente fiel, que obviamente pues son diferentes comunidades y grupos que el Señor está levantando. Y uno de los signos de que realmente estamos en el Espíritu Santo es que nos alegramos con el crecimiento de los otros grupos en la iglesia que son auténticos, que no nos creamos que somos los únicos. Eso es vital, porque si no viene la soberbia, ¿no? O sea, nosotros somos uno de muchos que el Señor está suscitando felizmente, y cuando uno ve la obra de Dios a través de otros hermanos, otros movimientos, otros grupos, uno se debe de regocijar. Padre Jordi, en la actualidad, a partir de esta situación de pandemia que ha conllevado a diferentes elementos para la meditación y el análisis, y me refiero, por ejemplo, al mantenernos encerrados en casa, al no poder tener acceso a la Eucaristía por mucho tiempo de manera presencial, el no poder participar de los sacramentos, nos ha llevado a una especie de redescubrir esa pequeña célula de la iglesia familiar, ¿okay? De esa pequeña iglesia inicial. Y muchos se han dedicado a buscar devociones para hacer grupos en los cuales se pueda encontrar, ser parte de ese remanente fiel. Mucho, y me da gusto que le dibujo una pequeña sonrisa en sus labios. Hay estos grupos. Hicimos unos programas con un joven venezolano o colombo venezolano que está en Medellín, que es Mauricio Osaeta, que promueve la devoción a la preciosísima sangre según la aparición en Nigeria. Esto ha suscitado una cantidad de enfrentamientos, de encuentros, de gente a favor, de gente en contra, que usted lo ha dicho, si es obra del Espíritu Santo, hay alegría en que esto se dé y en reconocer que lo están haciendo. Pero creo, y muchos sacerdotes nos han hecho el señalamiento, que cuando se propone una exclusividad de que esta es la manera y el que no vaya por ese camino no formará parte del remanente. ¿Qué nos puede decir a eso? Sí, el único camino de plenitud es Jesucristo. Y Jesucristo invita a todos a ser
uno con Él en su cuerpo. Y podría parecer exclusivo, ¿no? Que Jesucristo es el único, pero resulta que Él es Dios. O sea, cuando realmente Dios se encarna y se hace hombre, ¿verdad? Pues claramente es el único camino, porque precisamente es Dios que ha venido en busca de nosotros. El problema es cuando otros grupos en la iglesia reclaman que ellos son los únicos seguidores de Cristo, ¿no? Y esto, hay verdades que son para todos. Por ejemplo, el amor a Cristo que derrama su sangre en la cruz y el creer en el poder de la sangre de Cristo, eso es para todo cristiano, ¿verdad? Entonces nadie puede abrogarse eso para, o sea, hacerlo suyo solamente, ¿no? O sea, igual que ser alma víctima, no es otro camino que hayamos inventado, que es nuestro, no, es simplemente que Dios nos está dando conciencia de una realidad que es para todos en la iglesia, ¿no? El Señor quiere que todos nos entreguemos completamente a Él sin miedo, que entremos en esas nupcias de amor con Él. Llamémosle como le llamemos, pero esa realidad es para todos. Padre, las personas que nos están escuchando, nuestros oyentes, lo oyen a usted hablar de la palabra víctima de amor. Esta palabra pues es fuerte porque es quien sufre. ¿Cómo podemos nosotros ser víctimas si Dios y Jesús en su pasión y en su muerte tuvo el sufrimiento más grande cargando el pecado de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras? ¿Cómo nosotros podemos, como criaturas, volvernos víctimas de su amor? ¿Por qué no nos explica un poco más? Pues con mucho gusto. Bien, es que la palabra víctima lleva para nosotros una carga cultural muy grande y por eso es un reto. De hecho, cuando Lourdes me hablaba al principio de víctima, yo le decía, ¿por qué no le cambiamos el nombre a esto? ¿Verdad? Seguimos con la misma verdad, pero darle un nombre. Y ella me respondió, padre, esto no se trata de publicidad, esto no se trata de hacer las cosas como la gente quiera, es que seamos fieles a lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Y en efecto lo fui entendiendo de esta manera. Hermanos, el cristianismo es algo radical. Absolutamente radical. Jesucristo es absolutamente radical, pero en el amor. En el amor. Vamos a ver. Si tú fueras a un matrimonio, a una boda, ¿verdad? Y el novio le dice a la novia, yo prometo serte fiel mientras que no engordes. Yo te voy a amar para toda la vida, mientras que no me encuentre con una chica más simpática que tú. ¿Cómo saldrías tú de esa boda? Decepcionado. Profundamente decepcionado. Es decir, qué cosa tan asquerosa. Esa sería, yo creo, ¿no? Perdonen la palabra. Ahí no hay compromiso, no hay entrega. Pero ¿qué decimos? Prometo serte fiel en las alegrías, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad. Bueno, ¿y con Jesús? ¿Le vamos a dar menos? Con Jesús nos vamos a casar con Él, pero que tú me consigas esto como yo quiero, que sean las cosas así. No. El Señor quiere que nosotros nos abandonemos con total confianza. De hecho, lo que le
pide a Santa Faustina que ponga en el cuadro, de tantas cosas que podría haber puesto, es: Jesús, en ti confío. Esto es algo tan bello y tan clave para entender lo que es el amor. ¿Qué es lo que más una esposa quiere de su esposo y viceversa? Fidelidad. Fidelidad y confianza, ¿verdad? Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, como te dije, yo no quisiera ser víctima de los sicarios, de los asesinos, pero ser víctima del amor de Jesús significa que yo no pongo ninguna resistencia, que yo me hago, como te dije, como un corderito que se pone en las manos de Dios para que Él haga conmigo lo que quiera. Pero ojo, ¿qué pasa? Que una de las consecuencias del pecado original, de la caída por las soberbias de Adán y Eva, ¿verdad? Que se dejaron llevar por Satanás. Desde entonces, la humanidad cayó en una relación con Dios basada en el miedo. Inmediatamente Adán y Eva tuvieron miedo de Dios. Cuando oían sus pasos por el jardín ya se escondieron. Y nos seguimos escondiendo todavía. Y es necesario hablarlo esto claro para que ustedes y yo y todos nosotros abramos el corazón y desenterremos ese miedo más o menos sutil, pero real, que llevamos con relación a Dios. Si yo le digo a Jesucristo: haz conmigo lo que quieras, todo tuyo, en el fondo tenemos miedo, ¿qué me va a hacer? Y fíjense que las religiones, después de Adán y Eva, por milenios y milenios, la religión llegó a ser una manera de apaciguar a Dios. Dios es un ser terrible, tremendo, que hay que ofrecerle sacrificios y tenerle mucho cuidado, no vaya a ser que te aplaste, ¿verdad? Te mande una epidemia, te mande un volcán, un terremoto, entonces hay que apaciguarlo. Y esta idea latente continúa aún. En el Antiguo Testamento todavía se ve mucho de esto, porque Dios fue llevando a su pueblo de una manera pedagógica y fue revelándose paso a paso. Entonces, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es revelación divina, y vemos en él ese crecimiento hasta que la plenitud de la revelación es Jesucristo, y solamente Jesucristo es la plenitud. ¿Y qué hace Jesucristo? Nos revela al Padre de una manera nueva. Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y todavía no me conocen. El que me ve a mí, dice Jesús, ve al Padre. Y honestamente, ustedes que me están escuchando, ¿no les ha ocurrido que nosotros pensamos en el Padre como siendo muy fuerte, muy exigente? Pero Jesús es tierno, es misericordioso. Hermanos, eso es una herejía. El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. La ternura, la misericordia, el amor de Jesucristo es el amor del Padre que se manifiesta en Cristo Jesús, en el Hijo. Hay un solo Dios y tres personas, y cada una en esa unión es un solo amor, una sola misericordia. Entonces, cuando vamos apreciando la misericordia de Dios, el amor de Dios, Él nos va a pasar como al profeta en el Antiguo Testamento, que ya fue entendiendo esto y dijo: Señor, tú me sedujiste y me dejé seducir. Y entonces ya no vamos a tener miedo a decir: Señor, me entrego como víctima de amor a ti.
Yo no haría eso con nadie más. Solamente con el Señor, ponerme en Él tal cual. Haz conmigo lo que quieras. Y acordemos una cosa, Jesucristo claramente se revela como víctima, ¿verdad? Si tú dices que Jesucristo es tu todo y tu vida, ¿verdad? Pero no quieres ser víctima una con Él, entonces te estás separando, ¿entiendes? Entonces, para entrar en la plenitud de la comunión nupcial con Jesucristo, tenemos que estar con Él también en la cruz. De hecho, había tanto que compartir, ¿verdad? Toda la historia de la salvación es una revelación que va creciendo y que Dios quiere casarse con nosotros. Y por fin se encarna el Hijo y se hace hombre y Él se presenta como el novio. Y así lo presenta San Juan Bautista. Es el novio que ha de crecer y San Juan debe de disminuir. Entonces, Dios vemos en el Antiguo Testamento como un esposo y la esposa continuamente infiel, ¿verdad? Traicionándolo, y él sigue dándose y sigue amando, sigue tratando de atraerla. Se encarna, el Verbo se encarna y Jesucristo continúa queriendo atraer a la humanidad hacia el amor divino. Pero la humanidad tiene miedo, la humanidad, los seres humanos no le respondemos. Pero si ustedes miran en el último capítulo del Apocalipsis, ¿qué ocurre? Por fin, el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. Por fin, al final, para completar la historia de la salvación, en el último capítulo, fíjate que es el Espíritu y la novia, porque no somos capaces de hacerlo solos. Necesitamos el Espíritu Santo para que tú y yo, que somos la novia, que es la iglesia, cada uno de nosotros es la novia de Cristo, llenos del Espíritu Santo podamos decir, ven Señor Jesús, quiero ya casarme contigo. Y por fin Dios vence y viene entonces el triunfo definitivo, ¿no? Entonces el novio se entrega y la novia tiene que entregarse también, y ahí estamos ahora nosotros. Tú has dicho muy bien, el Señor sufrió, el Señor se entregó hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Es que esto es para muchos capítulos, podríamos hablar, ¿no? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Dios no quiso el sufrimiento, Dios no lo creó, es consecuencia de una libertad mal utilizada, ¿verdad? El hombre se rebeló contra Dios y esto causa este desaforo, este rompimiento con Dios, es la consecuencia de todas las tragedias que tenemos. Pero una cosa importante, Dios nos creó libres y nos ha dado la creación para que nosotros la cuidemos, la custodiemos. Entonces, cuando el hombre se rebela contra Dios, Dios respeta esa libertad y por eso siguen los trastornos. ¿Y qué hace Dios? Si le ha dado la autoridad al hombre para ser libre y para hacer lo que quiera, y el hombre lo ha utilizado mal, Dios no se retrae de lo que Él ha dado. Pero ¿qué hace? Él mismo se hace hombre y viene acá con nosotros y nos revela cómo ser hombres, Él siendo hombre. Jesús es el hombre de los hombres, es el hombre realizado, libre de las ataduras y la rebelión de Satanás. Es el único hombre que no se rebela contra el Padre. Y entonces, ¿qué ocurre?
Satanás, con toda su furia, arremete contra él, contra Jesucristo. Y viene esta terrible batalla y Jesús sufre y suda sangre en Getsemaní, porque es hombre, es humano, aunque es Dios. Pero él persevera y él se enfrenta con todo ese mal. O sea, fíjese una cosa, lo que nos salva no es la malicia de aquellos que crucificaron a Jesucristo. Esto es algo terrible. Esto es un crimen atroz. Eso no es lo que nos salva. Recuerden que la cruz es un instrumento de tortura diseñado para hacer daño. La cruz representa toda la maldad, todo el horror, toda la maquinación humana para hacer daño. Entonces la cruz es algo absolutamente terrible en sí misma. Entonces, ¿por qué nosotros veneramos la cruz? Porque Cristo se enfrenta con todo este mal, con toda esta furia satánica que viene contra él, y él, desde un corazón humano, pero siendo una persona divina, él elige perseverar en el amor. Y el amor vence a Satanás en la cruz. Y toma la cruz, que era un instrumento de mal, y lo toma como trofeo de victoria. Y por eso nosotros exaltamos la cruz. Pero ojo, esto no tiene sentido si tú y yo no nos dejamos llenar del Espíritu Santo y no adquirimos las armas del Espíritu que nos habla San Pablo para entrar nosotros también en la batalla. Porque, como dice San Pablo, nosotros tenemos ahora que completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo. ¿Y cómo le pueden faltar algo a los sufrimientos de Cristo si Él es perfecto, si Él es Dios? ¿Saben por qué? Porque tú y yo somos su cuerpo. Y donde va la cabeza, tiene que seguir el cuerpo. Entonces, esto es lo que muchos no entienden. Los protestantes dicen: gracias, Jesucristo, eres un campeón. Tú moriste por nosotros y ya está todo. No es cierto. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña San Pablo. Ni tampoco lo que enseña Jesucristo. Jesucristo dice: el que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y San Pablo dice: yo sigo corriendo la carrera. No vaya siendo que habiéndole predicado a otros, quede yo mismo descalificado. Entonces, el cristiano sigue enfrentándose con la furia de Satanás. Y el mundo está lleno de mal, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora tenemos el poder de Cristo. Tenemos las armas que Cristo nos ha dado. Y si nosotros nos unimos a Él como almas víctimas de amor, en estas nupcias de amor con Cristo, nosotros perseveraremos en la batalla, en el sufrimiento y seremos victoriosos por la sangre de Cristo. Con Él no podríamos nada contra Satanás. Nuestro esfuerzo contra Satanás por sí solo sería inútil, pero unidos a Cristo que ya venció, nosotros vencemos también por Cristo, con Él y en Él. Hermanos, si no entendemos esto, no entendemos el cristianismo, y por eso estamos como estamos, porque muchas veces se nos ha presentado un cristianismo que es como una especie de resguardo, ¿no? Yo me pongo una medallita, yo hago ciertas cosas para estar protegido, pero yo no me entrego. Yo no participo de los sufrimientos de Cristo. Yo no estoy en batalla. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Verdad? ¿Sigo hablando o les dejo hablar? Sí. Padre Jordi, no, excelente. Ustedes me dan cuerda con este tema y bueno. Seguro, y le vamos a seguir dando, fíjense. Yo siempre trato de ponerme en las sandalias de nuestros oyentes. Y le comunicaba que hemos estado conversando con muchas personas que tienen
un desarrollo espiritual y un conocimiento de la palabra, de las apariciones de la Virgen. Y esto es un tema que es interesante, porque la Virgen se hace presente en la historia del ser humano con mensajes de esperanza, con mensajes de advertencia, y poco se le ha hecho caso. Si estudiamos y observamos los mensajes de Fátima, ella advirtió sobre cómo evitar la Segunda Guerra y no se hizo. Exactamente. Okay. Y se sigue todavía apareciendo en Medjugorje, se apareció en Garabandal, no se le dio la importancia ni la validez por parte de la Iglesia, y ese mensaje sigue vigente. ¿Cómo puede un cristiano, un católico normal como yo, seguir un camino sencillo de unión con Dios? Que es el título del manual de vuestra comunidad. Háblenos un poquito hacia esas personas que tienen el deseo, el interés de conocer cómo yo puedo ser víctima de amor y unir mi sacrificio al de Cristo. Pues me alegro que hayas sacado este tema, porque esto es fundamental. Queridos hermanos, es vivir lo ordinario de una forma extraordinaria. Jesucristo vivió en esta tierra 33 años. ¿Cuántos años vivió la vida de un hombre ordinario en un pueblito ordinario totalmente desconocido? 30 años. Hagan matemática, son más del 90% de su vida. Ahora, consideren que él a los 12 años fue al templo de Jerusalén y estaba hablando con los más conocedores de la ley, los más conocedores de la ley judía, y todos asombrados, maravillados. Si usáramos nuestra propia lógica y pensamos que Jesucristo vino a redimir al mundo, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Quédate ahí, es el centro de la religión judía, es el templo de Jerusalén. Ahí vienen los judíos de todas partes para adorar a Dios. Quédate ahí. Y desde ahí empieza a predicar, empieza a enseñar, empieza a difundir la palabra de Dios, del Padre. Comunícalo todo. Sería el centro de irradiación más perfecto que podía haber escogido. ¿Pero qué hace? Se regresa a la oscuridad, al anonimato, a Nazaret con sus padres. ¿Por qué? Porque quiso enseñarnos que esa vida tuya, metida en tu casa, cocinando, limpiando los pisos, o tú yendo a trabajar cada día en un trabajo que no le encuentras que tenga mucho impacto en la sociedad, quizás un trabajo sumamente ordinario, si lo estás viviendo en comunión con Cristo, es Cristo mismo que está contigo viviendo esa experiencia humana, y tiene un poder como el poder de Jesucristo en Nazaret. Hermanos, las cosas no son con nuestra propia lógica. Veamos cómo Jesús hizo las cosas y vas a darte cuenta cómo vives el victimazgo de amor en tu vida ordinaria. Hermanos, todos los días tenemos espinas, ¿verdad? Todos los días hay personas que tenemos que encontrarnos que a lo mejor ni nos miran bien o no nos hacen caso o nos molestan. Yo elijo, Señor, contigo, dame tu espíritu para yo actuar en tu amor con todos. Elegir el amor en cada momento, y no solo con las personas, sino, Señor, lavando estos platos, lo estoy haciendo, eres tú que lo estás haciendo, lo hago por amor a mi familia, y me uno contigo que estás sufriendo en Nigeria, en Siria,
en los frentes de batalla. Decía la Santa Teresa de la Cruz, Edith Stein, ¿se acuerdan? Que ella es la conversa del judaísmo. Ella estaba en la clausura como monja carmelita y ella escribió: cuando estás en oración, cuando estás haciendo los trabajos de cada día, estás en el frente de batalla. Y él decía, quizás tú quisieras estar auxiliando al soldado que está en la trinchera o el que está moribundo. Pues lo estás haciendo cuando estás haciendo la voluntad de Dios para ti en este momento. Esa es la oración más poderosa. Señor, soy alma víctima de tu amor. Estoy haciendo en este momento, ahora mismo con ustedes acá, yo creo que estoy haciendo lo que Dios quiere de mí. Y esto es poderoso. Pero si estuviera en un lugar donde nadie me ve, nadie me oye y estoy haciendo la voluntad de Dios, porque Dios me quiere ahí, estoy haciendo igualmente poderoso la voluntad de Dios. Entonces, lo difícil es tener la fe de creer esto. Tu vida es poderosa ante Dios. Y si tú quieres acabar con la crisis que estamos viviendo, el sufrimiento, no lo vas a acabar de una manera así inmediata. Pero enfréntate con el mal amando, viviendo el amor, y vas a ser parte del triunfo del Señor. Pero en el camino puede ser que seamos mártires. Bendito Dios. Estos son los más triunfadores. Miren, en la comunidad nosotros decimos que la preparación que tenemos que hacer es al estilo Maximiliano Kolbe. Él se dio cuenta de lo que venía. No tenía que ser un gran profeta. Él vio las demostraciones, las manifestaciones, las turbas en Roma, porque estaba estudiando allí, y se dio cuenta a dónde van las cosas. Igual que Benedicto XVI, en los años 60, él ya predijo lo que está pasando ahora. ¿Y cómo lo sabía? Pues viendo los signos de los tiempos. Él vio la rebelión masiva que hubo en contra de Pablo VI, el San Pablo VI, por su encíclica Humanae Vitae, vio el desenfreno sexual, la revolución sexual que estaba habiendo en su tiempo, en los años 60, y él pudo entender, de aquí vamos allá, ¿no? Causa, efecto, ¿no? Esta rebelión contra Dios, este desenfreno sexual va a llevar a la destrucción de las familias, la destrucción del matrimonio, una terrible infelicidad, porque el engaño es pensar, nosotros queremos ser felices, Dios nos quiere reprimir. Es todo lo contrario. Nosotros nos estamos reprimiendo y Dios quiere hacernos felices, porque la felicidad está en Él, pero tenemos que poner a muerte la rebelión de la carne, eso es cierto. Bueno, entonces, nosotros ahora estamos cosechando las consecuencias de toda una serie de eventos históricos de décadas. Nos toca un momento maravilloso como Maximiliano Kolbe, ¿verdad? Él se dio cuenta de lo que venía y ¿qué hizo? Él fundó la Milicia de la Inmaculada y tomó el rosario y dijo, esta es mi arma, estas son las armas de este ejército. Pero él no era tonto, él sabía a lo que iba. Y a él lo tomaron preso al campo de concentración y allí no dudó de dar su vida por un hombre casado que le salvó la vida. Y por cierto, hay que entender que lo que estaba haciendo parecía una locura, porque lo más posible humanamente, por lógica, es que el oficial hubiera dicho, los dos a la muerte. Porque esos nazis no eran considerados, ¿no? Lo más normal en una reacción de un oficial nazi en ese momento es matarlos a los dos. Sin embargo, él no dudó dar el paso. Eso es ser alma víctima de amor. Entonces, yo no estoy buscando, entiendan bien, yo no estoy buscando
que me den golpes. Y mucho menos me doy golpes contra la pared. No estoy loco, ¿verdad? Pero el tema es el siguiente: Señor, dame la gracia de no echarme atrás en este conflicto. Dame la gracia de ser guerrero tuyo y mirar fijo a la cruz y seguir adelante cuando el camino se me haga para mí muy difícil, porque yo sé que yo solo no puedo, ¿no? Dame la gracia para ser el guerrero, como decía Jeremías, la muralla de bronce para luchar por la iglesia y luchar por ti. Entonces, si esto te atrae, es el Espíritu Santo que está moviéndose ahí en ti. No, ¿por qué ustedes creen que San Juan Pablo II repetía, no tengan miedo? ¿Saben por qué? Porque él sabía lo que venía. Y nos está diciendo, no tengan miedo. Pues escuchémosle, porque él desde el cielo nos sigue ayudando, intercediendo por nosotros. Hermanos, no tengamos miedo. ¿Y saben de dónde viene el miedo? Honestamente, falta de amor, porque el amor echa fuera al miedo. Y hay cosas que nos dan miedo, ¿sí? Porque estamos apegados a ellas y estamos apegados a la vida. Pues el Señor nos dice, no tengan miedo, estén dispuestos a entregarla, ¿no? Y de pronto podemos experimentar el miedo, pero entonces nos ponemos en alabanza, nos ponemos a mirar al Señor y el Señor nos da la fuerza. ¡Qué dichosos! Yo les digo una cosa, soy feliz de ser sacerdote en estos tiempos. En otros tiempos, ay, reverendo padre, ¿verdad? Besa la mano. Ahora ya no. Ahora, un cura, seguro que es pedófilo. Sí. Bendito Dios que me toca dar la cara por Cristo y sufrir con Él. Por eso decía San Luis Griñón de Montfort, Señor, tienes muchos amigos a la hora del banquete, pero muy pocos a la hora de la cruz. Yo te pregunto, ¿qué tipo de amigo eres tú de Jesús? ¿Dónde quieres estar con Él? ¿En el banquete o en la cruz? Bueno, en los dos, ¿verdad? Pero si tienes que escoger uno, vamos a estar con el Señor en el momento de la prueba y sufrir con Él. Eso es propio del amor. Les digo una cosa, si entienden esto, gloria a Dios. Si no lo entienden, no se los puedo explicar, porque así es el amor. El amor quiere estar con el amado en el momento del sufrimiento. Y he hecho esto, yo he hecho la prueba muchas veces. ¿Ustedes son padres? ¿Tienen hijos? Sí. Yo he hecho la prueba de esto muchas veces. Le pregunto, ¿no? Teóricamente, así. A ver, si le voy a cortar la mano a tu hijo o te la voy a cortar a ti, ¿cuál tú prefieres? Y todos me dicen espontáneamente, me cortas a mí la mano, pero a mi hijo no lo tocas. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? El cuerpo de tu hijo es otro, no es el tuyo. A ti no te va a doler, son nervios diferentes. ¿Y saben lo que me dicen las mamás y los papás? Me va a doler más. No se los puedo explicar. El que entiende, entiende. El que no, rece. Pues lo mismo con Jesús. Queremos estar con Jesús en el dolor, en el sufrimiento, en las pruebas, por amor. En este momento en que la iglesia está tan atacada, ¿verdad? Tan echada abajo, ¿quieres ser tu iglesia para ser uno con Cristo y sufrir con Él? ¿Lo entiendes? Te felicito. Gracias, Señor. Si no, reza. Pues, Padre Jordi, no nos resta sino despedirnos y agradecerles antes su amabilidad, su bondad por acceder a este programa. Que el Señor le bendiga a usted, a toda la comunidad y a todos los que quieran ser víctimas junto al corazón de María y al corazón de Jesús. Y terminemos con una bendición. Señor, bendícenos. Señor, infunde en nosotros el amor de tu corazón. Únenos al corazón de María, que es todo amor y todo dolor por su amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Adiós.
Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Hoy con el Padre Jordi. Nos vemos el próximo miércoles a las 5. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. Los miércoles a las 5 de la tarde, hora este, 4 Centro, 2 Pacífico.